Vamos a saludar a Milani Andrea Gómez para que lo conozca y usted la conozca y pues y continúe la conversación con ella. Milani Andrea, que digo que esté con nosotros nuevamente aquí en Clipcracia. No, es la primera vez que usted está aquí en Clipcracia, estaba conmigo en otros espacios de Sinergia Informativa. Clipcracia es el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenida, Milani Andrea. Gracias, Roger. Qué bueno nuevamente estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, un saludo muy especial a Luis Fernando. Ah, bueno. ¿Usted lo conocía? No. Ah, bueno. No. Ya le conoce, Luis Fernando Ledesma es un analista político y ya usted le acabó de escuchar el discurso, que me parece que es bastante centrado y habla de lo cualitativo y lo cuantitativo. Y es que para despedir a Luis Fernando y saludar a Milani Andrea, estamos hablando entonces de política, ya no obstante parezca tan lejos ese momento importante para el cambio de la presidencia o la continuidad de la presidencia en cuanto lo que yo siempre digo, el péndulo político-ideológico. ¿Seguirá el progresismo o entrará la derecha o el centro? En fin, desde lo cualitativo y lo cuantitativo. Porque en lo cuantitativo se me viene nuevamente esta expresión. Hágame el favor, José, y la poncha ahí en pantalla el titular que tenemos para la conversación con Milani Andrea, y es que con estas encuestas se despierta otra vez el olor a la morcilla, y entonces esto tiene que ver, que no suene despectivo ni grosero, esto tiene que ver con que lo que dijo Álvaro Gómez Hurtado hace mucho tiempo, que es que las encuestas son como la morcilla, que sabe muy bueno, pero ojo, pregunte dónde la hicieron y cómo la hicieron. Entonces hay dudas, muchas dudas. Por eso la pregunta que le hice a Luis Fernando y la contestó pues con toda esa experticia, conocimiento y profesionalismo. Y decía, para terminar, Roger, que decía Winston Churchill que las encuestas son como el salchichón, es mejor saber es mejor no saber cómo las hacen. Yendo a lo despectivo, pero también hay que valorar mucho que para uno tener un buen análisis es necesario tener tanto datos cualitativos como cuantitativos. El análisis cuantitativo de las encuestas también es muy importante. Ah, bueno, ya me pegaría esa también. Entonces, yo hablo de Álvaro Gómez y la morcilla, entonces hay que recordar a Winston Churchill y el salchichón. Luis Fernando Ledesma, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte, y pues obvio, como aparentemente están tan lejas las elecciones, ojo, mentiras, ya estamos hablando y necesitamos hablar desde ya de esas elecciones. Muchísimas gracias, Luis Fernando. No, Roger, con mucho gusto. No, esto ya se vino. Faltan 13 meses para las elecciones territoriales y alrededor de 15 meses para las presidenciales. Esto ya están en campaña. Sí, señor. Muy amable. Como siempre, nos encanta porque nos ayuda a ayudar a entender. Bueno, Milani Andrea, entonces ya está introducida usted en el tema como siempre. ¿Y a usted qué le pareció el comentario que hizo Luis Fernando Ledesma cuando hace la explicación de lo cualitativo y de lo cuantitativo para el análisis? No, es sin duda fundamental. Es decir, las encuestas no pueden ser la única opción que tengamos para hacer el análisis de lo que puede pasar en el futuro. De hecho, pues digamos, hay unos patrones en términos ideológicos, en términos de contexto, en términos territoriales, ¿no? Que eso nos ayuda, digamos, a comprender hacia dónde puede ir el voto, ¿no? Nosotros no podemos, digamos, pretender, que es lo que mucha gente cree, que la gente de Antioquia y, por ejemplo, la gente de Medellín, el oriente antioqueño, el suroeste, pues vota igual que la gente, incluso ni siquiera de la parte del Urabá, o la gente de la costa, o la gente de Nariño, ¿no? Nosotros lo vimos, digamos, con la elección pasada al gobierno de Gustavo Petro, donde vimos cómo las periferias colombianas aportaron una votación supremamente importante de cara también, digamos, a una votación que Francia Márquez puso en ese sentido. Entonces, son esos factores de territorio, de contexto, factores muy coyunturales. Por eso la encuesta nos dice una cosa hoy,
pero digamos que tenemos que esperar porque en el campo de la política no es como en el campo de las ciencias exactas, donde normalmente, digamos, el fenómeno estudiado se mantiene, ¿no? Como una roca, como una planta, como algo biológico, sino que pueden pasar cosas por ejemplo, que cambien la percepción, que cambien las políticas, que cambien lo que pueda llegar a ser, decir el presidente y su equipo. Entonces, eso ya puede ser, digamos, determinante frente a lo que las personas puedan, digamos, elegir, entre otras cosas, porque si algo es cierto, creo que lo mencionaba el analista anterior, el voto se define muchísimo con esas personas indecisas, esas personas que hoy no les interesa para nada pensar en quién va a llegar en las próximas elecciones a la presidencia, porque el voto lo definen casi que la última semana, si no es el último día, y todo lo que pase a nivel coyuntural en ese momento incluso puede llevar a que se define el voto. Entonces, la encuesta nos ayuda a ir entendiendo un poco, digamos, cómo son esas preferencias electorales, no solo las preferencias electorales, porque eso es muy importante entender, las encuestas no solo preguntan por quién va a votar, sino cómo está viendo el país, el liderazgo del presidente, cómo está de alguna manera, digamos, percibiendo la seguridad. Y uno como analista lo que hace es que revisa todo ese tipo, digamos, ya de percepciones, de sentimientos, y de cara a eso puede decir, venga, la gente está aburrida, la gente está contenta, la gente está decepcionada, y eso ayuda un poco también como a hacer un cúmulo, si se quiere, de factores y de variables que nos permiten, pues, digamos, hablar más o menos, porque, insisto, esto es muy impredecible en ocasiones, de quién podría ser el próximo o la próxima presidenta de Colombia. Milani, buen día, cordial saludo. Es que quisiera hacer énfasis en dos cosas importantes que usted dice. La primera es el tema de la periferia, es decir, estas encuestas muy poquitas veces captan la impresión de esa periferia, y no sé qué tan engañoso sea para el público en general y para analistas como ustedes, tomar esta fotografía tan real. Y segundo, el cuestionamiento de algunas encuestadoras que sabemos tienen una posición ya, digamos, política muy definida. ¿Eso también las hace un poco cuestionables o no? Bueno, respecto al tema de las periferias, hay que decir que si bien es cierto que es difícil que estas encuestas lleguen a esos lugares, digamos, tan profundos de Colombia, estadísticamente sí que es importante resaltar que la mayoría de la votación está en las principales ciudades, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, digamos, el hecho de que se capte en términos de representatividad estadística, es decir, que haya representatividad estadística, o sea, porcentualmente se tome el número de personas que podrían votar en estas regiones, que son las que tienen más personas. Estamos hablando evidentemente de ciudades como Medellín, Bogotá, pone muchísimos votos, Cali, Barranquilla, en fin, digamos que hace que... Estamos conversando con Milani Andrea Gómez, ella es filósofa, analista, marketing político, especialista en el tema. Lamentablemente se nos ha desconectado por un instante, enseguida regresa con nosotros. Estamos hablando sobre las encuestas porque ya empiezan a cobrar valor. Hoy estamos hablando específicamente de la más reciente de Inbamer-Gallup, en la que se está midiendo el pulso de los hasta ahora precandidatos a la presidencia de la República. Nombres que toma la misma encuestadora Inbamer-Gallup y los pone sobre la mesa los que podrían ser. Y vemos cómo Sergio Fajardo, con un 15.4%, encabeza esta primera encuesta, o más reciente, digamos, no hablemos de la primera, la más reciente, ya como en el carrocito. Luego Claudia López con el 2.6% y Germán Vargas Lleras con el 9.2%, y vemos que están ahí en el centro. Y ya después viene Gustavo Bolívar, más del progresismo, 8.6%, Vicky Dávila más a la derecha, 8.6%, y se vuelve al centro Juan Manuel Galán.
Muy bien, la recuperamos. Milena, continúe, por favor, usted. Qué pena con ustedes, se me fue como la red. Bueno, no, Sí. Básicamente decía que estadísticamente, digamos, la representatividad es muy importante. Entonces, las ciudades que más votos ponen en este país, que son Bogotá, que son Medellín, que son Cali, Barranquilla, Bucaramanga, digamos, el hecho de que las encuestas se hagan en estas ciudades, que son las que tienen más gente y que se hacen de manera representativa, con una muestra representativa, es decir, que porcentualmente se toma el número de personas que probablemente voten en estas ciudades, hace que las encuestas tendientemente sean, digamos, tomen como la percepción país. No importa si no se hizo, digamos, en ciudades como Leticia, no importa si no se hizo en ciudades como Quibdó, pero porque realmente sí funciona, estadísticamente sí funciona el hecho de que haya una muestra representativa. ¿Qué pasa, no? ¿Qué sucede? Que, digamos, esta otra parte, estas otras periferias, es ahí donde entra un poco lo cualitativo, ¿no? Que es lo interesante, que le permite al analista, además de lo que se está diciendo, digamos, en las ciudades con más votantes en el país, pues hay históricamente una tendencia de votación en esas regiones, ¿sí? Y eso nos ayuda. Pero que esos votos, digamos, vayan a ser determinantes. En este caso, digamos que evidentemente durante la elección de Gustavo Petro fueron importantes esta votación, sobre todo porque hubo una homogeneidad en el voto en estas regiones que no es común, en estas zonas que no son tan estudiadas, pero digamos que hubo una homogeneidad que se logró en su momento por la figura que él representaba, precisamente una persona que representaba esas periferias, esos lugares, eso sin nadie, como lo diría Francia Márquez, ¿cierto? Digamos, fue algo sui generis, ¿cierto? Pero yo no creería que eso vaya a pasar esta vez. Eso por un lado. Entonces, en ese orden, me volví a ir. Aquí estoy. No. Continúe. Okay. Quería acompañarla. Ok. Y en el tema, digamos, claro, es decir, negar que las encuestas se pueden cocinar, que pueden haber encuestas que vayan más hacia un lado o hacia un otro, sería imposible. Pero sí que es claro, cuando uno mira la tendencia en los números, es muy difícil, digamos, empezar a decir que todas son así cuando empezamos a ver que van muy parecidas, con algunos puntos porcentuales quizá, digamos, una por encima de otra, pero sí se empieza a ver una homogeneidad y en eso sí, en algunas encuestas empiezan a cuidar, ¿no? Entonces es más, pues digamos, ver qué es la encuestadora, pero también empezar a ver las tendencias, porque más allá de eso, es esa tendencia a la que nosotros tenemos que analizar. Así es. Milena y Andrea, permítame, voy a presentar un segmentico de un video que hemos tomado de las redes de una dama que se llama Wen Chang, ella es estadística, PhD de la Universidad Nacional de Colombia, haciendo un análisis. Ella habla de 4 puntos de esta encuesta y entonces pone en duda o no pone en duda, mejor dicho, la escuchamos, la vemos y usted nos hace el comentario al respecto. Aquí está Wen Chang. De Inbamer llamado Colombia Opina, versión número 16 de noviembre de 2024. Les voy a compartir 5 sentires. El número 1, el tamaño muestra de 1200 para representar a todas las personas colombianas mayor de 18 años en todo territorio nacional no es suficiente. Sería suficiente si pudiera acceder directamente a seleccionar las personas, pero no lo es. Se tiene que pasar por municipios, manzanas, hogares y personas finalmente. Y así en un muestreo de este tipo llamado multietápico no es suficiente una encuesta de 1200 para alcanzar el margen de error de 2,8% como establece en su ficha técnica. Yo hice el cálculo, eso mínimo tiene que ser por ahí unos de 2500 para ese margen de error. Opinión número 2, en la intención de voto, donde los 3 primeros lugares fueron Sergio Fajardo, Claudia López y Germán Vargas Lleras. La cantidad de datos que utilizaron para hacer ese cálculo no son los 1200 encuestas. Ojo, solamente 587 de esas 1200 personas que son las que dijeron que definitivamente o muy probablemente van a votar. Así que si 1200 encuestas no representa a nivel nacional a todos los colombianos,
mucho menos lo va a hacer 587 encuestas. Opinión número 3. Cuando presentaron esa encuesta, el director de noticias de Caracol, Juan Roberto Vargas, dijo, entre comillas, de manera aleatoria, escogimos los potenciales candidatos. Hicimos una pregunta que es abierta y es la siguiente. Si las elecciones para presidente de Colombia fueran mañana y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál de ellos votarían? De manera aleatoria escogimos a los potenciales candidatos y a los que han manifestado su intención de ser candidatos presidenciales. Esa afirmación me generó muchísima inquietud, porque si es así, quiere decir que inicialmente tenía un grupo de candidatos y de esos eligieron aleatoriamente los que finalmente se preguntó en la encuesta. Entonces, ¿quiénes fueron los originales candidatos? ¿Qué mecanismos utilizaron para seleccionarlos? ¿Y por qué salieron los mismos candidatos de siempre? Ahí yo tengo muchísimas dudas y pues no hay una respuesta así como clara. Problema número 4. Veo que hay un montón de preguntas súper sesgadas en el cuestionario. Por ejemplo, pregunta: ¿por cuál de las siguientes razones cree usted que el gobierno no tiene recursos y necesita una reforma tributaria? Entonces es una pregunta que está haciendo una afirmación negativa de antemano. Otra pregunta que vi ahí: ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro se comunique principalmente por Twitter? Ahí el problema que veo, se comunique principalmente. ¿A qué se refiere? ¿Que Petro se comunique con la ciudadanía, periodistas, con sus ministros? ¿A qué se refiere que Petro se comunique principalmente por Twitter? Es una pregunta súper ambigua. Y el último punto, el punto 5, es que en la ficha técnica la persona que lo escribió hizo una confusión muy grave entre dos conceptos estadísticos, que es muestreo por fases y muestreo por etapas. Lo que en realidad describe la ficha técnica es un muestreo por etapas: selección municipio, selección manzana, selección de hogares, selección de personas. Sin embargo, utilizó la palabra fases en muchísimos lugares. Yo creo que es un error de tipeo, pero es un error muy grave y eso no puede ocurrir. Bueno, Milán y Andrea, entonces yo escuché a esta dama y me acordé de usted. Dije, esta es la posibilidad de que nos muestre Milán y Andrea, desde su experticia, de su conocimiento y desde su formación, claridad al respecto. Entonces habla ella rápidamente, lo digo. 1, un muestreo insuficiente. 1.200 encuestas es muy poquito. Número 2, problema: los 3 primeros que están allí apareciendo como resultados se determinan con la mitad del muestreo ya insuficiente, o sea, con 587. Dice ella, un tremendo segundo problema. Los candidatos fueron escogidos, dice ella, aleatoriamente según los que mandaron a hacer la encuesta, que fueron de Caracol y de Blue Radio, de manera aleatoria, pero realmente sí son los que son, o porque terminaron siendo siempre los mismos. O sea que ese cuentecito de lo aleatorio no lo traga nadie, digo yo, es lo que quiso decir Wenchang. El cuarto problema es que son preguntas dirigidas. Sí, es preguntas dirigidas, clarísimo. Y lo último, bueno, ya está mucho más técnica, habla de fase, muestreo por fases o por etapas. Eso solamente ustedes, los estadísticos, los conocen. En fin, comentarios suyos al respecto de estas inquietudes que entonces nos ponen esa encuesta a oler a morcilla o a salchichón. Bueno, no, a ver, lo primero que hay que decir es que conozco a Wenchang. Si no estoy mal, incluso ha tenido en los últimos tiempos una asociación hacia la centroizquierda, es decir, ella ha tenido incluso algunas, digamos, controversias, ¿no? Porque para algunos tiene una posición, ¿no? No sé la verdad si la tiene o no la tiene, pero digamos que es un poco hacia donde se le ha percibido. Y eso, pues, en algunos casos, o sea, si no es cierto, sesgaría el análisis, ¿cierto? O si es cierto, sesgaría el análisis. Sin embargo, en temas, ella hace un análisis técnico que la primera parte, digamos, es muy complejo compartirlo con ella, porque es que 1.200 encuestas ya implican un margen de error menor al 3%, ¿sí? Y esto, de entrada, es
con lo que habitualmente se han hecho las encuestas en el país, y son encuestas que han sido muchas de ellas realmente, digamos, acertadas. Normalmente es, digamos, habitual hacerlas con esta cantidad y sobre todo en este momento, porque tampoco hay necesidad de un desgaste de más de 2.000, 3.000, 5.000 encuestas ahora, cuando todo está un poco tan crudo. Y eso me permite de alguna manera también responder como a otra de los puntos que ella toma, y es a la elección de quiénes son los candidatos aleatoriamente. Es decir, ¿cómo se puede pretender hacer una elección de los candidatos sin que haya, digamos, ninguno en la mesa? Eso implicaría ir a preguntarle a la población, ¿usted por quién votaría a la presidencia? Y ya, ¿sí? O sea, sería preguntarle, sería primero demasiado desgastante, segundo, la población colombiana muchas veces ni siquiera se entera de quiénes son los posibles candidatos, ¿no? Entonces, vamos a ver, alguien que ni siquiera está enterado de la política, no le interesa mucho, seguramente será un votante, y de repente se le ocurrió a alguien, pueden salir cantantes, pueden salir actores, pueden salir hasta Regina 11, yo qué sé, vuelven y la mencionan, ¿no? Entonces, digamos que las encuestas políticas tradicionalmente se hacen así. Hay, digamos, unos personajes que empiezan a sonar, unos personajes que se postulan, como es el caso de Miguel Uribe, como es el caso de Vicky Dávila, pues como es el caso de una María José Pizarro que empieza a sonar. Entonces son estos los que hay que tomar. Fíjense que algo muy interesante, Sergio Fajardo siempre aparece en las encuestas, siempre aparece por esta época y siempre está punteando por esta época, pero luego empieza a desvanecerse, ¿sí? Un Germán Vargas Lleras también en las últimas ha empezado a salir y empieza a desvanecerse. Hay que mirar es quiénes son esos personajes, digamos, nobles, esos personajes que pueden realmente captar un voto que no sea desgastante. Entonces, es normal que esa elección de los candidatos se haga de una manera, no es aleatoria, es que de pronto ahí hubo un error en la forma en que la mencionó el periodista, no es aleatoria, es de quienes están en la posibilidad de competir y que quieren competir y que han tenido intenciones de competir. Entonces, esos son los que normalmente se toman. Los que empiezan a salir van a ir luego, no van a ir entrando ahí en ese sonajero, y de ahí es que se hacen las preguntas, porque si no sería imposible. Y pasa aquí, pasa en Perú, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, siempre se toman así, precisamente porque no se le puede preguntar a la persona por quién va a votar, porque seguramente ni sabe quiénes son los que se están postulando. Entonces ahí yo no estoy de acuerdo con que eso sea un problema. Tampoco estoy de acuerdo con el tema, digamos, del muestreo, porque ya eso da un margen de error del 3%, o por lo menos menor al 3%. Incluso una encuesta con 5.000, con 2.000, 2.500, el margen de error ya, digamos, puede dar un 2%, puede dar un 1.5%, y de ahí ya es muy difícil. Pues se puede hacer con 10.000, con 11.000, y ya estadísticamente va a seguir siendo tendencia, va a seguir dando lo mismo. Entonces, digamos que en esos dos puntos. Ahora, ella menciona el tema del muestreo multietápico. Hay veces es muy complejo hacer eso en Colombia, en realidad, pero pues ella misma plantea ahí, quizá fue un error tipográfico, porque sí se plantea que se hizo, digamos, por etapas, ¿sí? Ya dice, bueno, no sabemos si es por etapas o si es por fase, pues yo tampoco sabría exactamente, tendría que hablar directamente con ellos, pero aquí normalmente sí se intentan hacer muestreos multietápicos. Muchas veces también se hace por elección en la calle, aleatoria, eso no es lo ideal, pero digamos que las encuestadoras que normalmente tienen esta posibilidad económica, y sobre todo porque tienen el dinero para hacerlo, hacer un muestreo representativo, tienden a ser muy juiciosos con este tipo de procesos. Y quizá lo que sí le doy la razón a ella es en la forma de preguntar. Eso es supremamente importante. Y quizá cuando se pregunta de manera, digamos, donde se está haciendo una afirmación, ¿no? Como, por ejemplo, la que ella planteaba ahí, no recuerdo muy bien, pero
que era como una afirmación en negativo, ¿no? Las cosas en el país, la seguridad en el país va muy mal, ¿usted qué piensa, cierto? Ahí ya hay un sesgo a la hora de preguntar. Sí habría que entrar a revisar con más detalle, porque las personas tendemos a responder con base directamente a cómo se nos pregunta, quizás sí hay que ser un poco más objetivo a la hora de la pregunta, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjense en las encuestas frente al tema de la percepción del gobierno Petro, diferentes encuestadoras han preguntado de diversas maneras y todas tienden a mostrar que no hay un descontento generalizado con el gobierno. Y vuelvo a lo que decía ahora el analista, y si le sumamos a lo cualitativo, tengo entendido que, por ejemplo, en estos días, o fue ayer o antier, no sé, él iba para una cumbre de jóvenes o algo así, y al final no fue. Todo ese tipo de cosas empiezan a generar descontento que se ve reflejado en las encuestas, ¿sí? Entonces, digamos que sí se logra evidenciar una tendencia, de manera que ese sería como un poco los puntos que yo, o como yo vería las afirmaciones que hace esta analista. Lani, salvo pues las encuestas que se dieron en Estados Unidos que fueron muy asertivas, y yo creo que las últimas encuestas que se dieron en términos de autoridades locales en Colombia también fueron muy asertivas. Últimamente no les había ido muy bien a las encuestadoras en Colombia, inclusive muchos titulares de prensa salieron como las grandes perdedoras fueron las encuestadoras. Primero, dos preguntas. ¿Eso sí fue así? Es decir, ¿sí perdieron o eso es una mala interpretación de los resultados arrojados? Y segundo, pues, ¿qué tan cierto es que esas encuestas no hayan tomado el cálculo o el pálpito de la ciudadanía? Bueno, lo primero que hay que decir, y qué bueno que traes aquí el tema, es que de hecho en Estados Unidos, digamos, hubo algunas encuestadoras que daban por ganador a John Biden, a Kamala Harris, ¿no? Y hubo algunas que incluso tendieron a mantener ese voto demócrata. Hubo otras, incluso una que yo siempre destaco que se llama Atlas Intel, que entró hace algunos años al mercado, una encuestadora digital, pero que utilizan unos métodos estadísticos de postestratificación supremamente interesantes para captar el voto de la ciudadanía, que fueron acertadísimas, mostrando precisamente que la encuesta no puede ser el único elemento, sino que tienen que haber otros elementos, porque en el caso de lo digital pasa algo muy particular, igual que pasa en las telefónicas, y es que las personas tienen más libertad como de expresar lo que piensan, lo que sienten y por quién van a votar. Muchas personas realmente en la vida, digamos, cuando se les pregunta directamente y se les mira la cara, manifiestan cosas que no sienten o que no piensan o que no creen porque les da un poco de pena o de incomodidad. Por ejemplo, decir que van a votar por un candidato muy de derechas o muy de izquierdas. Incluso en algunos pueden ser temor, en otro puede ser miedo de decirlo, pero el voto se define en la urna. Sin embargo, en Estados Unidos hubo encuestadoras supremamente acertadas, incluso en temas de puntos porcentuales, lo cual de alguna manera llega a decir que yo creo que sí se están pensando las encuestadoras cada vez más cómo mejorar y hacer más finos sus procesos, digamos, de poder intentar entender bien ese ambiente político y dar un poco de parte de qué es lo que pueda pasar. Entonces yo sí creo que se están afinando cada vez más, están mirando qué métodos usar y cómo hacer para llegar, digamos, a un punto o a un resultado más cercano. Ahora, respecto a la pregunta que me haces de si desacertaron o no desacertaron, lo que pasa es que en realidad no es tan sencillo captarlo y muchas veces por 1 o por 2 puntos porcentuales, digamos, pueden haber diferencias con el voto real. Entre otras cosas porque las personas que no saben, que responden que no saben, es un voto supremamente difícil de captar con la encuesta, porque simplemente se dice que no sabe. Hay que ir entonces a mirar otras variables, como por ejemplo, ideológicamente, qué piensa la gente, qué piensa sobre algunas problemáticas, sobre algunos fenómenos como por ejemplo el aborto, qué piensa sobre fenómenos como por ejemplo el matrimonio con entre personas LGBTI.
qué piensa, por ejemplo, de la economía y de la empresa, eso empieza a tirar hacia la derecha o hacia la izquierda una persona que luego si se respondió que no sabe por quién va a votar, con cruces estadísticos podemos identificar ideológicamente hacia dónde va o hacia qué partido está un poco más inclinado. Pero muchas de estas encuestas van a preguntar solamente por quién se va a votar y es ahí donde es una encuesta que no dice mucho, no ayuda mucho en temas de análisis, ¿cierto? Y entonces cuando sale el porcentaje específicamente de por quién se va a votar, pues es lo que queda y porcentualmente queda una nube de quiénes son los que dicen, no sé, hay un poco en el aire, ¿no? Eso es lo complicado, esos no saben en ese momento. Entonces, o sea, claro, hay algunas que se han rajado muy feo, ¿sí? Pero digamos que en términos generales, normalmente cuando uno ya hace un listado de, digamos, de esas encuestas, ¿no? Y de lo que sacaron, tienden a haber entre 1, 2, 3 máximo puntos porcentuales, que si bien es mucho, mantienen tendientes, digamos, quiénes pueden ser los que están de primeros o de segundos, ¿no? Entonces, digamos que yo no diría que, exceptuando algunas que se rajan muy feo, la mayoría tienden a mantenerse porcentualmente. Antes de agradecerle la participación a Milani Andrea Gómez, ella que es tan juiciosa, tan estudiosa, que no se convocó con su pregrado, sino que ha seguido estudiando, me permite hacer esta invitación. Esta invitación que la hacemos en nombre de la IU Digital de Antioquia, Institución Universitaria Digital de Antioquia. Especialízate. Especialízate en disfrutar de una institución con formación de calidad que se adapte a tu vida. Especialízate en la Institución Universitaria Digital de Antioquia y vive la digitalidad próxima. Porque es que hay que especializarse, ¿cierto? Que sí, Milani Andrea, usted es estudiosa y sigue estudiando, ¿no? Sí, claro que sí. Hay que ser. Bueno, finalmente, Milani Andrea, ya al terminar esta conversación, con una pregunta muy general, pero obviamente no es la última vez que conversamos porque apenas empieza el camino hacia estas elecciones, tanto las congresionales o parlamentarias como las presidenciales de 2026. Entonces va a haber mucha encuesta y ustedes en el tema, por lo lado, vamos a molestar mucho. Entonces, para terminar, creemos en las encuestas que van a empezar a aparecer más seguido. ¿Creemos en las encuestas, Milani Andrea? Yo creo que sí, siempre y cuando se revise muy bien la ficha técnica. Sí, es decir, hay que revisar las fichas técnicas, no hay que ir directamente a verlas, hay que ver que sean encuestas que estén de alguna manera generando tendencia y por supuesto no dejar de lado el asunto cualitativo. En eso creo que termino con lo mismo que terminó el otro analista, porque por ejemplo ahora se vienen elecciones al Congreso, se vienen elecciones a Asamblea y eso va a ser también determinante. Es decir, las elecciones a la presidencia no solo se definen en las elecciones a la presidencia, también se empiezan a definir desde el próximo año con todas las coaliciones y estrategias que se hagan desde lo regional y más en un país que es centralista, ¿no? Entonces es bien importante. Qué bien, qué bien. Milani Andrea Gómez, filósofa, analista política, profesora de marketing político. ¿Todavía siguiendo profesora de marketing político en la Universidad Católica de Oriente? No. Yo estoy ahora en la Universidad Antonio Nariño en Bogotá. Ah, ya. Pero ¿está viviendo en Bogotá o...? Sí, estoy viviendo en Bogotá y en Antioquia viajo constantemente, bueno. Sí. Qué bueno. Milani Andrea, qué bueno que otra vez nos diga, sí, los acompaño porque yo sé que con lo que yo puedo entregar, dice Milani Andrea, los internautas, los usuarios de la información de Roger Vélez y de todo el equipo de Clickracia va a entender más. Y de eso se trata. Mil gracias por aceptar siempre la invitación. Muchísimas gracias a ti, que estés muy bien. Chao.